Hola con todos, bienvenidos a este video, el cual trata de la enfermedad renal crónica y sus lineamientos y un poco de la información al respecto sobre los últimos descubrimientos en el año 2021 y su relación con lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Podemos ver que esto de aquí es las diapositivas cortesía de Medscape Education, el cual fue realizado pues por el doctor George Bakris, como pueden observar en su pantalla, y los créditos pues son para ella y su plataforma. Vamos a hablar un poco sobre lo que es estadísticas, en el cual pues se podemos observar según datos recientes del año 2019. La diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, en este caso, que viene a ser pertinente para nuestro video. Tenemos que 7.6 billones de personas alrededor del mundo tienen diabetes, las cuales personas con enfermedad renal crónica son alrededor de 844 millones, igual a nivel global, hasta el año 2019, de los cuales 3.9 millones de pacientes están en terapia con diálisis renal y tantos han muerto debido a la falta de terapia, ¿no? La disponibilidad de esta terapia, como por ejemplo en países como el nuestro, Ecuador, y países en general de Latinoamérica, de África, donde países en general en vías de desarrollo, pues que no tienen las condiciones de salud y de salud pública para que se pueda dar pues una apropiada y un apropiado tratamiento para todos estos pacientes, ¿no? Debido a causas principalmente económicas. Aquí tenemos unos datos, igual sacados, estos son del año 2015, de la revista Lancet, en el cual pues podemos observar que tenemos aquí el número de personas que están recibiendo terapia, ya sea de diálisis o de reemplazamiento pues renal, y podemos observar que las proyecciones son para el año 2030, que ya no falta mucho, ya faltan solo 8 años, que sea alrededor del doble de lo que había en el año 2010. Podemos ver que es una cifra bastante estrepitosa, ¿no? Y nos habla bastante de las proyecciones a futuro y de la epidemiología como tal de este trastorno de la enfermedad renal crónica. Observamos que eh, tienen una proyección bastante lineal, ¿no? En la cual, pues, vemos que el mayor crecimiento se da en lo que es en Asia, pero también tiene crecimiento en lo que es la zona de Norteamérica, la zona de Latinoamérica tiene proyectado mayor número de casos que Europa, que mantiene con relativa linealidad. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que para evaluar una enfermedad renal crónica, no solo es necesario la tasa de filtración glomerular, la cual pues se calcula ya sea con la fórmula de Cockcroft-Gault o si no, según últimas recomendaciones, pues es mejor calcularla con la fórmula de la KDIGO, ¿no? Un poco más exacta, pero no es la única que aquí podemos observar, que es la creatinina sérica para estimar la tasa de filtración glomerular. No es lo único, pues ya vamos a ver los estadios y se vuelve indispensable tanto para el screening como para lo que es el seguimiento, la estadificación y por ende el pronóstico. Necesitamos la albuminuria y la creatinuria para sacar el índice de albuminuria creatinuria y así detectaremos los diversos estadios o subestadios en los que se dividen la ya bien conocida enfermedad renal crónica. Y justamente aquí tenemos lo que es este cuadro, ¿no? Creo que todas las personas involucradas en la salud debemos estar muy familiarizados con este cuadro, el cual nos habla de las categorías de enfermedad renal crónica y esta es de pertenencia a la CADIGO, ¿no? Del año 2012, como podemos observar, y también nos da un pronóstico, ¿no? Un pronóstico y un riesgo, y por ende también nos guía la terapéutica. Me explico. Como ya sabemos, es que de pronto no estamos familiarizados, dividimos primero en la que son las columnas de la izquierda, como podemos observar, los grados en base al porcentaje, al valor de la tasa de filtración glomerular.
Esta tasa de filtración glomerular pues se la saca obviamente con la creatinina plasmática, con las fórmulas que ya mencionamos, ¿no? Y tenemos un estadio G1 en el cual es mayor o igual al 90, un estadio G2 cuando está desde 60 hasta 89, el G3 va desde lo que es 89 hasta 30, dividiéndose en G3A y en G3B. El G3A va desde lo que es 59 hasta 45, el G3B desde 44 hasta 30. El G4, ya una función severamente disminuida, va desde 29 hasta 15, y el estadio G5 de falla renal es menor a 15, ¿no? Entonces podemos observar igual en base a lo que nos dice ahí, y no nos quedamos con esto, por eso les comentaba del índice de albuminuria, creatinuria. También hay otras formas de detectarlo en base a la proteinuria, en base también a las tiras reactivas, aunque no se vuelve muy exacto, pero lo mejor es hacerlo con el índice de albuminuria, creatinuria, y se divide en estadios A1, A2 y A3. El A1 es cuando está, nosotros manejamos acá en Latinoamérica, ¿no? Menos 30 miligramos por gramo. Ese es el estadio A1 de albuminuria, el índice de albuminuria, creatinuria. El estadio A2 va desde 30 hasta 300 y el estadio A3 mayor a 300 miligramos por gramo, ¿no? Con esta viaje de normal a levemente incrementado el A1, el A2 moderadamente incrementado y el A3 severamente incrementado, ¿no? Entonces, en base a estos dos parámetros, ¿no? Tanto la tasa de filtración glomerular como la albuminuria y creatinuria, podemos determinar y dividir, ¿no? Y en base a esto, ver qué paciente es candidato a tratamiento, ya sea con diálisis, ya sea con reemplazo renal, etcétera. Entonces, eso podemos observar. Y aquí lo divide en el riesgo, ¿no? Aquí lo divide el riesgo, el cual tenemos un riesgo moderado, tenemos un riesgo alto y un riesgo muy alto. Y sin riesgo, el que sería el color verde, ¿no? El color moderado sería el amarillo y un alto riesgo el tomate y un muy alto riesgo lo que vendría a ser el rojo. Son pacientes que están en riesgo de una progresión o enfermedad renal crónica, en este caso. Aquí tenemos lo que ya les mencionaba, ¿no? Importantísimo el índice de albuminuria, creatinuria, la tasa de filtración glomerular, medida con la creatinina sérica. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Ha sido que pues la ADA en el 2021 recomienda que mínimamente, como mínimo lo podemos observar, debería hacerse estos exámenes, estas valoraciones anualmente en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, sin importar su tratamiento, lo cual es importante, pues muchos pacientes se descuidan y eso es lo que lleva y deriva justamente un mal tratamiento, un mal control de su enfermedad, factores de riesgo cardiovascular, tenemos glicemias por las nubes, hemoglobinas glucosiladas por las nubes, pues esto nos va a impedir una mantención de lo que, un mantenimiento de lo que es la función renal. Entonces, importante controlar bastante todo esto y asimismo monitorizar y ver los pacientes, perdón, que ya tengan diabetes y que tengan enfermedad renal crónica concomitante, pues su riesgo de progresión, ¿no? Y por ende una falla renal, un estado de en trasplante renal, etcétera, y lo cual es muy indeseable, pues lógicamente, ¿no? Ahora, ¿qué actualizaciones del 2020 nos da las guías de la CADIGO, ¿no? Que viene a ser el ente regulatorio de todo esto, el ente referencial, vaya. Tenemos aquí que en todos los pacientes, pues, esta pirámide, ¿no? De tratamiento, de recomendaciones. Indispensable, pues, del ejercicio físico, tanto para esta enfermedad como para todas en general. El ejercicio físico, obviamente, si es que si son pacientes, pues, que son sedentarios, pues comenzar progresivamente, ¿no? Pero las recomendaciones, pues ya sabemos que son de 3 a 5 días a la semana, con un tiempo promedio de 150 minutos de actividad aeróbica, pues semanalmente. Una correcta nutrición que sea bien llevada. Como sabemos, es muy indispensable que, pues, que se dé un seguimiento apropiado con la nutricionista, con el nutriólogo,
eh, que se lo lleve muy bien, ¿no? Que sea un trabajo como debería ser, que es en equipo, un equipo multidisciplinario, el cual pues deriven los mejores resultados terapéuticos. Parar de fumar, no solo por el daño renal, el riesgo que constituye, sino por todo en general, ¿no? Todos los factores de riesgo que conlleva el fumar. Un adecuado manejo lipídico, esto tiene que ser muy importante, controlar bien lo que son HDL, LDL, triglicéridos, LDL, etcétera. Asimismo, un adecuado control de la presión renal y el riesgo que constituye no tener una hipertensión concomitante, riesgo cardiovascular, nefrítico, etcétera, un control de la glicemia, etcétera, etcétera, etcétera. En la mayoría de pacientes, pues vamos a usar ARA2 y vamos a usar también lo que son los inhibidores de la SGLT2, ¿ya? Y en algunos pacientes vamos a usar terapias antiplaquetarias, ¿no? Cuando conlleven cierto riesgo, pues, de trombosis. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos menciona acá? Tenemos tratar a los pacientes con diabetes mellitus 2, de enfermedad renal crónica, y los que tengan una tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros por minuto, perdón, con un inhibidor del SGLT2. Para el control de la glicemia, un adecuado control glicémico en estos pacientes, pues sería metformina y un inhibidor de SGLT2, igual cuando sea la tasa de filtración glomerular mayor o igual a 30. Un inhibidor de SGLT2 es recomendado para la mayoría de pacientes, para todos los pacientes con, a menos que haya alguna contraindicación, con diabetes mellitus 2 y enfermedad renal crónica. Y asimismo, algún inhibidor del eje de la renina angiotensina aldosterona es recomendado para pacientes con albuminuria e hipertensión. Importante tener en cuenta esto también. Ahora, eh, tenemos las farmacoterapias para más o menos también ir un poco concluyendo. Tenemos las que son las farmacoterapias actuales para la prevención y o tratamiento de enfermedad renal crónica en personas con diabetes mellitus tipo 2. Aquí podemos observar, ¿no? Cómo estos son estudios realizados en el año, pues, 2001, en el cual se pudo observar, ¿no? El losartán frente al placebo y también lo que es el irbesartán frente a lo que es igual a sí mismo el placebo y comparado con el lardipino y la proporción, ¿no? De los pacientes y su riesgo, su reducción en el riesgo a nivel renal y los meses con el estudio, pues, ¿no? Que nos dieron estos resultados. Ahora sí mismo tenemos el riesgo, ¿no? Dado las cortes de estudios con los inhibidores del SGLT2, estos obviamente ya son tratamientos más nuevos, son fármacos que son relativamente nuevos, pues, en lo que es el mercado, pero que han ganado mucha aceptación y se están cada vez recomendando con mayor enfatismo en lo que es el tratamiento de la diabetes tipo 2 y pues como ya lo observamos en lo que es la enfermedad renal crónica concomitante. Todos los estudios, los datos que tenemos, ¿no? Que aquí hay un beneficio consistente en los resultados terapéuticos renales con lo que es el inhibidores del SGT2, ¿ya? Tenemos acá, podemos observarlo acá, si se ve de pronto, pongamos el láser para poder observar que justamente vean acá cómo dice que el tratamiento, pues todos los puntos de corte, casi todos, pues nos dan una un beneficio muy marcado, muy consistente y mejores resultados, ¿no? Con un índice de seguridad de confianza del 95% y una P que es menor a 0,09. Entonces, resultados muy, muy confiables. Aquí más resultados de lo que son los estudios, el Credence y el DAPA-CKD. Podemos observar, ¿no? Cómo comparan el placebo, la canagliflozina, la dapagliflozina y el placebo, ¿no? Y vemos acá, ¿no? La reducción del riesgo, ¿no? En total, entonces, resultados muy favorables para estos grupos de fármacos, ¿no? Lo mismo acá, podemos observar que alrededor del 11 de pacientes, el 11%, perdón, de pacientes con los inhibidores de SGLT2 presentaron, ¿no? una, una mejoría en sus resultados terapéuticos y una ralentización de la evolución de la enfermedad, diríamos, una ganancia de 2,6 años en relación pues con el placebo y con algún ARA2 o con IECA, como se les conoce pues en español. Y tenemos pues también aquí no, que estamos con los tres
pilares, llamémoslo así, o tres pilares de progresión en lo que es la enfermedad renal crónica en diabetes mellitus tipo 2. Y tenemos factores metabólicos, factores de inflamación y fibrosis y factores hemodinámicos. Dentro de estos últimos, los hemodinámicos, tenemos una elevada presión arterial, lo que mencionábamos antes del elevado, el adecuado control de la presión arterial, o una presión intraglomerular aumentada por esta, ¿no? Tenemos una inflamación o fibrosis, que no hay un tratamiento específico para tratar esta inflamación y esta fibrosis renal, ¿no? Lo que más se enfatiza siempre es en la prevención de llegar al estadiaje final y también un pobre control glicémico en este caso. Podemos observar aquí muy importante, y ya para ir concluyendo, lo que son los esteroidales y los no esteroidales antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como la eplerenona y la espironolactona, los cuales pues han mostrado, y también la finerenona, han mostrado mejor intervención en lo que es mejor resultados en lo que es la enfermedad renal crónica, que lo que serían los ARA2 o los IECAS tradicionales, ¿no? Y creo que con esto pues nos quedamos, ¿no? Concluimos en lo que es la eplerenona y la espironolactona, son esteroidales, ¿no? Vienen a lo que es, a tratar más lo que es la distribución del tejido renal, más en el renal que en el corazón, no tiene metabolitos activos, una vía media de 4 a 6 horas y menores efectos significativos de inflamación y fibrosis, ¿no? La eplerenona. Si hablamos de la espironolactona, pues tenemos múltiples metabolitos activos y los que nos da una vida media más larga. Y la finerenona, que es no esteroidal, pues tenemos una distribución de los tejidos desequilibrada entre lo que es el riñón y el corazón, no tiene metabolitos activos, lo que lleva una vida media más corta, pero tiene como pro que es una fuerte inhibición de la inflamación y la fibrosis, ¿no? Lo que les mencionaba. Aquí tenemos sus composiciones químicas y pues eso vendría a ser todo lo que hablamos el día de hoy. Como pilares fundamentales, como un poco para resumir lo que hemos visto, pues viene a ser muy importante, ¿no? Un adecuado control en nuestros pacientes con diabetes mellitus, con enfermedad renal crónica. Tenemos que enfatizarnos bastante en lo que son las terapias no farmacológicas, lo que vimos, ¿no? El ejercicio, la alimentación, nutrición, tenemos lo que es el hábito de fumar, lo que es un adecuado presión, un adecuado control de la presión arterial, de la glicemia, de lo que es los lípidos, los tratamientos no bastante importantes como los inhibidores del SGLT2, que cada vez ganan más espacio y más adeptos entre la medicina. Tenemos lo que es los IECAS, los ARA2, controlar la presión arterial y pues como vimos también la terapia de antiagregación plaquetaria en el caso pues de que haya riesgo de trombosis. Eso siempre es una determinación, el enfoque, el énfasis en el trabajo multidisciplinario, en un equipo que sea para integral, ¿no? Que se encargue de un tratamiento integral de la salud del paciente, explicarle muy bien lo que es su enfermedad, lo que pasa si no cumple, lo que pasa si cumple, darle un seguimiento apropiado y cercano, como vimos, los de exámenes a solicitar, pues lo que es no solo la creatinina plasmática, también lo que es la albuminuria y creatininuria, ¿para qué? Para determinar si inicia albuminuria, creatinuria, ir viendo el estadiaje donde está, irlo clasificando, ir viendo qué tratamientos van siendo necesarios, el grado de progresión, el pronóstico, y pues en base a eso, tomar las mejores decisiones terapéuticas. Eso sería todo. Mi nombre es Sebastián Cabrera. Ha sido un gusto para mí compartirles esta información el día de hoy. Espero que sea de utilidad y nos vemos a la próxima. Chau, chau.